Buenos días y bienvenidos a esta sesión. Esta sesión es para la gente de la primera parte de física, FISI 3001, FISI 3171 o FISI 3011. ¿Qué quiero hacer en esta sesión? Quiero discutir específicamente los ángulos y los vectores. Bien, porque tengo muchas preguntas de mucha gente que tiene dificultad con esto, así que ¿qué vamos a hacer? Vamos a clarificar un poco el asunto de los ángulos. Usted tiene un vector, cualquiera. Vamos a decir que usted tiene el vector B, que puede haber salido de cualquier proceso, de una suma, de una multiplicación, pero tiene esto. Y le están pidiendo del problema que usted va a buscar la magnitud y dirección de B, porque ya usted tiene ese vector. Bien, de nuevo, no importa por el proceso que sea, usted tiene el vector aquí ya el resultado. ¿Por qué tiene que hacer la magnitud de B? Pues sabemos que es la fórmula, la parte de B en X, el componente de B en X, más el componente de B en Y, más el componente de B en Z, todos al cuadrado. Usted saca la raíz cuadrada de eso y le da la magnitud. A mí me dio que la magnitud es 12.32. Ahora vamos a los ángulos. Bien, el ángulo Z, bien, que es la tangente inversa del componente en Y sobre el componente en X. En este caso, cuando usted mete los números en la calculadora para hacer esta fórmula, le va a dar un resultado. Pero ese resultado no necesariamente va a ser el ángulo real del vector. Usted tiene que dibujar el vector, no hay otra forma de hacerlo. Tiene que dibujar el vector. Bien, no se deje llevar por los números de la calculadora. La calculadora le va a dar un número, puede ser positivo o negativo dependiendo del cuadrante donde esté el vector, o por lo menos los componentes, que eso lo vamos a ver ya mismo. Pero usted no puede usar el resultado que le da aquí, porque recuerde que en física la realidad física tiene que corresponder con la matemática. Así que nosotros tenemos siempre que hacer referencia a la realidad física, y la realidad física es dibujar el vector. Bien, que este es el vector y tenemos que dibujar los componentes en los ejes que van. En el caso del ángulo φ, tengo la tangente inversa, pues del componente en Z, bien, sobre la raíz cuadrada del componente en X y en Y. Y eso me da menos 54.20. Y con esto tienen que tener cuidado. ¿Por qué? Porque este número siempre va a ser positivo. No se puede dejar llevar de esto tampoco. Este número siempre va a ser positivo. Por lo tanto, usted no puede poner el positivo y decir que sobre esto usted le va a tener el vector. No, tiene que dibujar el vector. Para el ángulo Z, ¿qué usted hace? Si yo quiero saber dónde es el ángulo real de Z, cuál es el vector que yo voy a dibujar, cuáles son los ejes que yo voy a dibujar. Yo voy a tener la perspectiva, el ángulo Z siempre va a ser el ángulo que existe en el plano XY. Por lo tanto, yo dibujo X, dibujo Y. Bien, recuerde que en este caso Z está aquí, saliendo y entrando a la pizarra. El ángulo que me va a dar la tangente siempre queda dentro de un triángulo. No hay otra forma. El ángulo siempre queda dentro de un triángulo, porque usted tiene que hacer dibujar el triángulo. ¿Qué tengo? ¿Qué me dice el vector? Que si estoy en XY, la X es negativa, menos 4, y la Y es positivo 6. Yo tengo que dibujar estas dos cosas. Y voy a cerrar el triángulo. ¿Con qué? Con el componente del vector que está en ese plano. Inmediatamente que yo sé que este ángulo que está aquí es el ángulo que me va a dar la tangente. Y siempre lo voy a poner aquí positivo. Independientemente de lo que dé allí. El ángulo que está dentro del triángulo siempre es positivo. El negativo viene del cuadrante en donde yo esté. En este caso me quedó de nuevo 56.3, el ángulo que está dentro del triángulo. ¿Cuál es el ángulo Z real? Los ángulos siempre se van a medir pro grado. Pro grado quiere decir en esta dirección. Y siempre se van a medir a partir del eje de X o del plano XY. Si estamos trabajando con Z, que vamos a trabajar con eso ya mismo. Por lo tanto, el ángulo real del vector, ¿cuál es? Este ángulo. ¿Y cómo yo calculo ese ángulo? Pues que yo sé, de aquí a aquí hay 90, de aquí a aquí hay 180, pero yo no llegué hasta aquí, ni pasé tampoco, por lo tanto yo me quedé aquí. Pues ¿qué tengo que hacer para sacar el ángulo Z real? Que yo esté restando aquí no tiene nada que ver con el signo que me dio la tangente.
Bien, yo estoy restando porque yo no llegué a 180, yo llegué hasta aquí. Pues, ¿cuánto me da eso? Me da que el ángulo Z real son 123.7 grados. De nuevo, usted tiene que restar o sumar dependiendo del cuadrante donde le va a caer. En este caso cayó aquí, por lo tanto, mido de aquí hasta aquí. Ese es mi ángulo real. Yo no llegué a 180, 180 es aquí. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Pues esta diferencia. Por lo tanto, este ángulo de aquí es yo restar 180, que es de aquí a aquí, menos donde me quedé, que es aquí. Vamos a sacar el ángulo phi ahora. ¿Qué usted va a dibujar ahora? Usted va a dibujar el plano ZX. Bien. En este caso, la Y que está haciendo, está saliendo de la pizarra o entrando a la pizarra. Quiere decir que usted va a coger los componentes de X y de Z para poder dibujar su triángulo, para poder dibujar el vector. ¿Qué me dice de X de nuevo? ¿Para dónde va la X? Negativo. Pues yo sé que va para acá. 4 aquí. ¿Y qué me dice de la Z? Que va menos 10. Y es aquí. Cierro el triángulo. Bien. ¿Cuál es el ángulo que me dijo la tangente? En este caso, cuando yo calculé aquí, me quedó menos 54.20 grados. El ángulo que dice la tangente siempre es el ángulo dentro del triángulo. Por lo tanto, es este ángulo. 54.2 grados. ¿Cuál es el ángulo real del vector? Pues el ángulo real del vector siempre va a ser que a partir del eje de X pro grado. Pero recuerde que cuando estamos en el plano XZ, usted está midiendo phi. Cuando estamos en el plano XY, usted está midiendo Z. Por lo tanto, el ángulo real del vector es ¿cuál? Este. Hasta donde aquí, hasta donde está el vector. ¿Y qué pasó? Pues el mismo principio. Aquí son 90 grados, aquí son 180, pero mi vector ¿dónde está? Aquí. ¿Por qué tengo que hacer en este caso? Y fijarse en la diferencia. Phi real es igual a ¿qué? A 180 grados más 54.2. ¿Y por qué estoy sumando? Porque llegué aquí y me moví 54.2 grados más para acá. Por lo tanto, el ángulo de phi real, ¿cuánto debe ser? Me dice que esto es 234.2 grados. Y ya usted tiene la magnitud y la dirección. Fíjese también que qué fue lo que yo hice. Si usted se deja llevar de las coordenadas, esto sería la coordenada de magnitud, la coordenada R, esto sería la coordenada Z, esto sería la coordenada phi. Por lo tanto, realmente estoy poniendo esto en coordenadas esféricas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quiero entonces escribir las coordenadas del vector, ¿qué yo voy a hacer? Pues las coordenadas serían ¿qué? 12.32, 123.7, 234.2 grados. ¿Y qué es eso? R, Z y phi. ¿Y qué estoy haciendo realmente? Estoy usando los ejes de coordenadas rectangulares, pero estoy expresando el vector en términos de coordenadas esféricas, porque recuerde que un vector en 3 dimensiones tiene su magnitud y 2 ángulos, el ángulo Z y el ángulo phi. Y así como yo determino el asunto de los ángulos. De nuevo, si el vector hubiera caído aquí, pues ¿qué pasa? Yo tengo que sumar o 270 o restar 360. Siempre viene de qué, de dónde va a caer el vector. Y fíjense que no depende del signo que tenga esto.
el signo que tenga esto donde le dice donde usted está en el cuadrante, pero tiene que tener cuidado en términos de phi. ¿Por qué? Porque este número aquí siempre va a ser positivo, por lo tanto el asunto de los negativos y los positivos cuando está calculando phi se altera. Así que usted tiene que dibujar el vector, no hay otra manera. Y si usted tiene dificultad con los ángulos y con estas cosas, eso es precálculo. Así que tiene que buscar ayuda de tutoría de matemáticas para que le ayude a poder distinguir estas cosas. Bien. Si todavía hay preguntas o dudas con relación a esto, por favor, un correo electrónico. Bien. Hasta aquí entonces es la sesión para clarificar el asunto de los ángulos y cómo lo calculamos con relación al vector. Tiene que dibujarlo. No hay otra manera. No puede dejarse llevar por lo que dice aquí. De la única manera que usted este número le va a dar igual que el vector es si queda en el positivo, en el cuadrante positivo. Lo demás usted tiene que dibujar. Y aún así le dé positivo, usted tiene que dibujar. No hay otra manera. Si no lo hace, sabe que va a sacar el problema mal. Bien. Así que muchas gracias por haber visto esta sesión.